Eskerrik asko, presidente jauna, eta egun on guztioi. Hace unos días en la Comisión de Economía y Hacienda ya tuvimos ocasión de posicionarnos sobre este particular. En aquella ocasión hice una valoración tanto global como detallada de los 4 dictámenes aprobados. Hoy volveré a resumir mis opiniones, pero además en la segunda parte de mi intervención haré una reflexión sobre el futuro. La valoración global debe tener en cuenta el contexto que vivimos y los objetivos que, al menos en nuestra opinión, se perseguían. El contexto es de emergencia social, un entorno en el que se constatan elementos claros de fractura social y riesgos, además, de agravamiento de esa situación. El objetivo fundamental Perdone, señora Yerdi, por favor. Señorías, un poquito de silencio. Muchas gracias. Gracias, presidente. El objetivo fundamental de la reforma era o debía ser generar nuevos fondos para reactivar la economía y generar empleo, y también para asegurar los servicios públicos esenciales. Situados el contexto y el objetivo, la conclusión es clara. La reforma se ha quedado corta, especialmente por lo pactado en IRPF. Prácticamente la reforma que se va a aprobar hoy va a generar una recaudación similar a la que se hubiera generado aplicando estrictamente la propuesta del Gobierno. Es verdad que en unos 30 millones quienes paguen no van a ser los mismos, pero los recursos disponibles van a ser básicamente similares. El Gobierno al final proponía 3 grandes medidas recaudadoras: 26 millones en deducción por vivienda, 18 millones en la limitación a la compensación de bases imponibles negativas y 20 millones en el nuevo impuesto de producción eléctrica. De esas 3 grandes medidas recaudadoras han salido 2, la de la compensación de bases imponibles negativas en el impuesto de sociedades y la del impuesto eléctrico. No ha salido vivienda, apenas no ha salido como concepto recaudador, y sí ha salido el impuesto de patrimonio. Como decía, en IRPF, valoración especialmente corta y frustrante, y por lo tanto oposición radical al dictamen. La recaudación que vamos a obtener en IRPF con la propuesta que se va a aprobar hoy va a ser menor que la que hubiéramos obtenido con la propuesta del Gobierno tal cual, sin ningún cambio. Pura estética, pero ningún elemento de fondo. Se rechaza, eso sí, con buen criterio, porque no distribuye bien los esfuerzos, la propuesta del Gobierno sobre la vivienda. Ha habido algunos pequeños cambios cosméticos a última hora con la enmienda del Partido Socialista, pero en este tema, hay que decirlo claro, el PSN se niega a pactar otras medidas que estaban encima de la mesa y que hubieran permitido una recaudación equivalente por lo menos a esos 26 millones que ponía el Gobierno encima de la mesa, y eso sí, mejor distribuidos, bien distribuidos. En sociedades, ya lo anunciábamos en la comisión, nos vamos a abstener. Hay cuestiones con las que estamos razonablemente de acuerdo y cuestiones con las que no lo estamos. No se sube el tipo nominal, cosa que nosotros defendíamos, por mucho que la portavoz del Partido Popular se empeñe en meter a todos los partidos nacionalistas en el mismo saco. Se limita la compensación de las bases imponibles negativas, que en esto estábamos todos de acuerdo, 18 millones de euros. Se acepta también alguna propuesta nuestra, en concreto un par de cuestiones, pero en lo negativo pues se mantiene la tributación especial, que no nos gusta nada, de la SICAV y de las sociedades de promoción de empresa. Hay algún incentivo que se mantiene que no compartimos, no se aceptan varias de nuestras propuestas y sobre todo una sensación de que no se trabaja a fondo el impuesto, ¿no? En cualquier caso, abstención. Y en el patrimonio, acuerdo satisfactorio, esta vez sí con la participación del PSN. Volvemos al impuesto anterior. Además, se ha incorporado también alguna propuesta nuestra para que haya más personas que tengan que declarar, aunque no les toque pagar, con lo cual también, de cara a la lucha contra el posible fraude, pues lo entendemos positivo. Y en el nuevo impuesto sobre la energía hay un pacto entre todos, aquí hay unanimidad. Yo creo que se ha hecho un buen uso de la capacidad de autogobierno de la comunidad, defendiendo a los pequeños productores de energías renovables y a las inversiones, a las nuevas inversiones de incremento de producción de energía de fuente renovable, y en ese sentido apoyamos igual que los demás grupos. Con todo, hasta aquí básicamente lo que ya trasladé en la comisión. Pensamos que no nos podemos quedar aquí. Imagino que el Gobierno estará diciendo, bueno, un tema que nos hemos quitado de encima, un tema menos. Ya hasta finales de 2013 no toca volver a hablar de él. No es nuestra opinión. Queremos mirar adelante y plantearnos nuevos retos. No somos partidarios de no volver a hablar de ello hasta finales de 2013, sino más allá de que hoy se aprueben unos dictámenes para 2013,
somos partidarios de ir trabajando ya para la nueva reforma fiscal que deba ponerse en marcha a partir de 2014. En ese terreno destacan fundamentalmente dos impuestos, el IRPF y sociedades, y una gran cuestión, la optimización de la lucha contra el fraude fiscal. IRPF no solo porque la reforma pactada entre UPN y PSN es, en nuestra opinión, como ya he dicho, muy corta, sino porque hay muchas cuestiones que siguen mereciendo una reflexión profunda. Entre ellas, y por no extenderme, quiero poner de relieve dos. La primera, la reflexión sobre el mínimo personal y las demás reducciones en base imponible. Creo no faltar a la verdad si digo que hay una opinión mayoritaria que reconoce que es un elemento regresivo en el IRPF. Es un mecanismo que beneficia claramente a quien más gana. La persona que gana más ahorra en impuestos más que la que gana menos gracias al mismo concepto. Y además es un beneficio fiscal importantísimo, el mayor del IRPF, el mayor. Más de 2.000 millones de euros al año de reducciones en la base imponible por este concepto, 478.000 contribuyentes afectados. En la ponencia se acordó pedir un informe al Gobierno sobre esta cuestión y su respuesta fue negativa, aduciendo la complejidad del cambio y el poco tiempo que se tenía. Literalmente, y cito literalmente, dice el Gobierno, la transformación de una reducción en base en una deducción en cuota afecta a la esencia misma de la liquidación del IRPF. También dice el Gobierno, para hacer unos cálculos serios y razonados se necesitarían varios días o incluso algunas semanas, dado que no solamente ha de tenerse en cuenta el efecto recaudatorio global, sino el conjunto de los beneficiados y perjudicados por la medida. Ya trasladé que me pareció una respuesta poco adecuada, pero incluso si la diéramos por válida, ahora ya no habría ninguna excusa de tiempo. Y no nos olvidemos, es un elemento gordo en el impuesto y claramente regresivo. Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo y creo además que es una verdad indiscutible. La segunda, sobre la reflexión sobre el régimen de módulos para la determinación de rendimientos de algunas actividades empresariales. Según los datos de 2010 facilitados por el Gobierno, más de 31.000 contribuyentes, algo más de 23.000 en la actividad agrícola, de los cuales solo para 4.500 representa el componente principal de su renta y algo más de 7.000 actividades en actividades no agrícolas tributan por este sistema. Los rendimientos declarados en 2010 por sujetos pasivos en módulos cuyo componente principal es las actividades empresariales ascendieron a 113 millones de euros, unos 10.000 euros por cabeza. También yo diría que en la ponencia se observó un sentir mayoritario en este sentido, un sentir mayoritario de que hay que darle una vuelta a esta cuestión. Sobre este tema ya hemos registrado una moción que está pendiente de análisis para que el Departamento de Economía y Hacienda revisara a fondo la situación del sistema e hiciera una propuesta antes de octubre del año que viene. No podemos dar por bueno un sistema que viene de cuando viene. Desde entonces el mundo ha cambiado mucho y parece razonable que valoremos entre todos si es posible modificar un sistema que no asegura en absoluto que los rendimientos declarados por los contribuyentes se corresponden con los realmente obtenidos. En sociedades también, porque todos los grupos hemos expresado una gran preocupación por un impuesto en el que existe una gran diferencia entre el tipo nominal y el tipo efectivo. Un impuesto en el que existen diversos estímulos fiscales, deducciones, bonificaciones, reducciones en base, que inciden directamente a la baja en la recaudación sin que tengamos una percepción clara de que su existencia, al menos la de algunos, permite realmente mayor actividad y empleo en Navarra. Todos hemos señalado que no había tiempo suficiente para verlo en 5 días, pero todos hemos dicho que era necesario también. El propio Gobierno ha informado en diversas ocasiones de su voluntad de llevar a cabo una revisión en profundidad de todos los beneficios fiscales de sociedades, compromiso que todavía no se ha materializado, salvo que el Gobierno considere que con la reforma fiscal que hoy votamos ya está hecha, cosa que no ha dicho. En este contexto, en respuesta a una petición de este parlamentario, la Cámara de Cuentas ya va a realizar en este 2013, espero, un estudio sobre la deducción de I+D+I, una de las más importantes y una de las que más dudas, por lo menos a este parlamentario, le genera. Será interesante ver qué reflexiones pueden salir de ahí. En lo que se refiere al fraude fiscal, en enero vamos a analizar el proyecto de ley del Gobierno en esta materia. Tenemos de plazo hasta el 15 de enero para poder aportar nuestras enmiendas. Así lo haremos, pero en cualquier caso, en esta materia tan importante,
va a ser fundamental seguir reflexionando y aportar ideas también después del 15 de enero. En todos estos campos y en aquellos que los demás grupos planteen, sería imprescindible seguir trabajando y, en este caso, sin la urgencia, como en esta ponencia, de una fecha límite muy cercana. Sería fundamental conocer en directo la opinión de los técnicos de Hacienda, la opinión de técnicos de otras comunidades y la de profesionales también conocedores de los sistemas fiscales de otros países, especialmente de aquellos países con los que queremos compararnos. Todo ello podría y debería tener lugar en una ponencia sobre fiscalidad que debería tener su continuidad en los próximos meses. Incluso entiendo que el debate sobre si estamos o no en un contexto de adelanto de elecciones, en mi opinión, no tendría mayor incidencia. Si se produjera el adelanto electoral, el trabajo realizado serviría de base de apoyo y referencia para los grupos de la próxima legislatura y podría incluso ser continuada. Si no hubiera adelanto electoral, nos daría pistas para que cada grupo tuviera mayores elementos de juicio y conocimiento del entorno para plantear sus propias valoraciones y posiciones y, sobre todo, para que el debate fuera más riguroso y preciso. Esa es la propuesta que hoy quiero hacer en positivo. Ya hemos valorado suficientemente la reforma fiscal que hoy se va a aprobar. Cada uno ya hemos dado nuestras opiniones y ya vamos a votarla. Pero no por eso está el trabajo terminado. Podemos y debemos seguir trabajando. Pido a los grupos parlamentarios que acepten esta propuesta, incluso la mejoren y permitan que sigamos trabajando sin pausa en un tema tan relevante. No nos olvidemos de que estamos hablando de cómo asegurar los recursos que permiten actuar sobre la reactivación de la economía y la creación de empleo y sobre el mantenimiento del estado del bienestar, de cómo asegurar al final, al máximo, la cohesión de nuestra sociedad. Nada más, eskerrik asko.